está sufriendo, la banca y las cajas de ahorros, está sufriendo una tasa de morosidad que no deja de subir como consecuencia de las cosas del paro. Perdón, el dato de la morosidad lo teníamos también por ahí, es para que nuestros espectadores tengan la oportunidad también de, a medida que van saliendo las cosas, puedan tener la oportunidad de disponer del dato. Ahí está la morosidad, 5,07%. Vas a subir unas décimas, claro. Decía, difícilmente, si la tasa de morosidad está subiendo, difícilmente los bancos podrán volver a dar un crédito o otorgar un flujo ordinario de crédito si tienen la mayoría de sus activos comprometidos con el sector público. El sector público que está absorbiendo todos esos recursos bancarios justamente para financiar un déficit que es también uno de los problemas que tenemos. Por eso decía que este es otro de los temas. Y difícilmente podrán hacerlo si además los bancos centrales se dedican, como pueden empezar, a subir los tipos de interés. Todo, por tanto, está relacionado. Cuando decía que me parece que el nudo gordiano es la reforma del mercado de trabajo, decía, en un orden de prioridad sería lo primero, pero inmediatamente después debe venir todo lo demás. Y todo eso es mucho más fácil de explicar en una mesa redonda que de llevar a la práctica. Sí, eso. No, y todo ello, sabemos. además. Sí, concluimos ahora un momento porque luego vamos a pedir a nuestros analistas de esta noche si quieren hacer algún tipo de observación. Pero sí, no, lo único que diría, y todo ello es más fácil de hacer en un Estado con un grado de descentralización tan amplio, si efectivamente quien tiene posibilidad de incidir en la financiación autonómica o en una parte importante, en el 50% del sistema crediticio, se ponen de acuerdo. Bien. ¿Por qué nos hemos puesto de acuerdo para luchar con la gripe A? Nos vamos a poner en la educación, sí, incluso en el diseño del FROP, y no en algo que puede costar más pérdidas de bienestar que la propia gripe A. Amigo mío, eso de estar mirando toda la vida con el termómetro de medir elecciones resulta bastante complicado. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a conocer el tiempo, la información meteorológica para los viajeros por el mundo y después vamos a abrir esta reunión a nuestros comentaristas si quieren hacer alguna observación. Nuestros contertulios querían hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo quería preguntar a Emilio Ontiveros al hilo de su prioridad. Es muy plausible tu posición, se comprende. Pero la pregunta que yo me hago al hilo de alguna inquietud que la recoges en los periódicos, en algunos artículos y también en la opinión pública. ¿Es solo una cuestión de decisión política y de establecer mecanismos para que los bancos actúen o no hay un problema previo que se está señalando que los bancos están mucho peor de lo que se dice? ¿Cuál es la situación de los bancos? ¿Cuál es tu impresión? De los bancos de la españoles, banca, del sistema crediticio español, ¿no, Carlos? Es mejor que la media de Europa, pero es peor cada día que pasa, por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque el sistema bancario español tiene algo así como la mitad de su activo compuesto de créditos hipotecarios a las familias, créditos a los promotores inmobiliarios y activos inmobiliarios que se han ido quedando ellos directamente. Son tres modalidades de cosas, de activos, cuyo precio no va a subir si la tasa de paro sigue ahí, ¿eh? Por tanto, es clave el vínculo paro-calidad de los activos bancarios en nuestro país es muy estrecho, ¿no? Es importante que las autoridades políticas actúen porque la mitad de ese sistema bancario es un subsector de cajas de ahorros que puede de alguna forma reordenarse, reestructurarse y hacer que ese crédito fluya algo más, por lo menos que no se contraiga. Pero, sí, ¿puedo comentar? Sí, por favor. Mira, a mí me parece que decir cuál es la situación del sistema bancario, bueno, hay que explicarlo un poquito más. La situación patrimonial del sistema bancario depende de cómo valoremos sus activos. ¿Y cuáles son sus activos importantes en los momentos actuales? Los que decía Emilio, es decir, muchos activos inmobiliarios heredados de créditos impagados. ¿Y cómo valoramos esos activos? Si los valorásemos a precio de hoy para venderlos esta misma noche, esto valdría prácticamente cero y la banca estaría totalmente en quiebra, pero eso no es lógico. Si los valoramos a precio de adquisición, entonces la banca tiene una situación muy saneada, pero eso tampoco es lógico. Y entonces hay que hacer algo intermedio, que es lo que llamamos el fair value de los activos bancarios. ¿Y quién sabe lo que es eso? Pues es muy complicado. Por tanto, depende mucho de cómo quiera el supervisor, que es el Banco de España, que todo eso se valore. Yo creo que el problema no está en definir cuál es la situación patrimonial de los bancos, que es ambigua, como siempre, sino cuál es su capacidad de generación de beneficios. Y creo que en el ejercicio 2010
esa capacidad es muy inferior a la que han tenido en ejercicios anteriores. Un comentario, una pregunta, Fernando. Va a ser complicado. Sí, comentábamos antes que si ya la economía en sí misma es compleja, las decisiones económicas se complican todavía más cuando inciden sobre lo político, ¿no? Y sobre los intereses políticos específicos. Y claro, yo creo que si efectivamente habéis dicho y habéis coincidido los dos además en esto, ¿no? La primera tecla tiene que apuntar inexorablemente sobre el paro. Y para resolver el problema del paro hay que ir a una reforma del mercado de trabajo. Pero no es este precisamente el punto más difícil a la hora de establecer un consenso político. Es decir, no es aquí donde están las líneas rojas tanto del gobierno como por parte de la oposición. Flexibilidad, como dicen unos, rigidez. ¿Cómo veríais una solución, digamos, a este dilema, que es un dilema verdaderamente dramático? Si esa es la prioridad y no estamos haciendo nada porque no tenemos acuerdo, pues tenemos un problema. Y perdón, y si esa es la prioridad, hace bastante tiempo que hubiera podido también ser la prioridad, y se ha librado una batalla política importante. Recordemos que Miguel Ángel Fernández Ordóñez suspiraba por algo así, no era aceptada su opinión, últimamente parece que se ha considerado más. En todo caso, si es esa una tecla buena, la vamos a tocar un poquito tarde, ¿o no? Claro que es una tecla. Más vale ahora que nunca, pero porque hasta hace poco era una tecla que no se consideraba. Es una tecla importante, ¿no? La reforma del mercado de trabajo, la reforma del sistema crediticio, su reordenación. Lo que hay que ver es si tras la reforma, en un plazo inmediato, sea cual sea esta reforma, la del mercado de trabajo, la del sistema crediticio, hay un aumento del empleo. Esta es la gran cuestión. Yo creo que la reforma del mercado de trabajo en la dirección de una mayor flexibilidad a la hora de negociar salarios, ya ando una muestra, en una dirección de particularización en el seno de la empresa de las condiciones de trabajo, ¿no? Salariales y no salariales, en la dirección de ruptura de esa dualidad contractual que existe, en la dirección de mejora de la inserción de los jóvenes. Tenemos prácticamente un 40% de los jóvenes parados, es de todo punto necesaria, pero creo que técnicamente no sería correcto decir que al día siguiente de cuando saliera en el Boletín Oficial del Estado la reforma del mercado de trabajo, todos los empresarios van a ir a contratar. Esto es importante simplemente para no decepcionar. Claro que es una tecla que hay que tocar, pero como buen pianista probablemente hay que tocar otra que facilite unas condiciones de entorno para contratar a gente, ¿no? Cristina. Yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con el largo plazo y la salida o no de la crisis, porque he oído a varios expertos, entre ellos Muriel Rubini, que fue uno de los primeros en predecir o en anunciar la crisis y que ha seguido ahí y que no ve final a esto. Y es a causa del endeudamiento, que no es una característica de España, es una característica de todos los países que hemos entrado en esta crisis. Su teoría, o lo que él afirma, es que el endeudamiento es tal, los países nos hemos metido, los estados se han metido en tal vorágine de gasto que van a tener que pasar muchos años para podernos sobreponer a esto. No sé qué opináis. Bueno, yo creo que lo que dice Rubini no es solo que los estados se han metido en vorágine de gasto, sino que las sociedades, incluidas también las autoridades, se han metido en una gran vorágine de gasto y por tanto en una gran vorágine de endeudamiento, sobre todo en las sociedades occidentales. Ese endeudamiento, esa vorágine de gasto, lo han financiado movilizando el ahorro de aquellos países que lo habían generado, que son básicamente China, Japón y los países productores de petróleo. Y eso ha dado lugar a unos desequilibrios que la propia recesión podría corregir, pero que de momento no está corrigiendo del todo. Y yo sí no coincido con Rubini en esa visión tan catastrofista. He empezado diciendo que yo creo que esto ha tocado fondo y que va a ir a mejor, muy lentamente, eso sí, pero mejor. Pero sí coincido con él en el hecho de que el exceso de endeudamiento por parte de familias, de empresas y de estados ha sido el origen de la crisis actual. Y ese exceso de endeudamiento se produjo porque los bancos centrales habían estado aplicando una política demasiado laxa, demasiado permisiva en materia monetaria, con tipos de interés excesivamente bajos. Bueno, ojalá no caigamos otra vez en el mismo error. El que la Reserva Federal esté subiendo los tipos de interés indica que aprendió la lección de los errores que había cometido en años anteriores. Pero es verdad que esto lo que nos dice es que de una crisis como esta no se sale de la noche a la mañana. Se saldrá, pero no de la noche a la mañana. Bien, pues muchas gracias por toda su sabiduría que nos ha permitido avanzar un poquito más en el conocimiento de la complejidad de las cosas.